Después de una semana intensa aquí en las instalaciones del Polideportivo de Nazaret, pues hoy ha sido la guinda del pastel. Hemos conseguido ganar 2 oros, con esos 2 oros la selección española se ha proclamado campeona absoluta en cuanto a federación, por lo tanto todo el trabajo que se ha realizado pues se ha visto recompensado en la tarde de hoy. Agradecer a las instituciones públicas que están detrás de que todas las federaciones valencianas podamos llevar a cabo eventos de este nivel. La Fundación Trinidad Alfonso, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y en este caso como sede el Ayuntamiento de Valencia. Ha sido espectacular, muy bien, todos han venido a apoyar de las distintas instituciones y es de agradecer. Sí, agradecer sobre todo a las personas que han estado de organización en todo el evento y también, como no, a los voluntarios. Sin ellos esto, pues lógicamente habría sido imposible llevarlo a cabo. Ahora se da que esto no se pierda como agua en la cesta, ¿no? Tiene que ser algo que cree raíces aquí en Valencia. Tenemos que sacar rendimiento a este resultado y a esta organización y que las escuelas y las mujeres y los hombres participen, practiquen el frontenis y podamos volver más pronto que tarde a tener una instalación, un evento de este calado.